Leo porque tengo curiosidad y cuando hablo de mi curiosidad me refiero a un estado sensorial sumamente profundo, donde se manifiesta una honda necesidad de querer saber y de querer descubrir. Sobre todo entender cómo somos los seres humanos y cómo somos en sociedad. Yo creo que los libros y la lectura son los que finalmente me han permitido acercarme a esta complejidad de lo que soy y de lo que somos y de lo que veo en la humanidad. Yo leo para satisfacer mi curiosidad de entender a los seres humanos. Quizá por eso es la literatura el tipo de texto que más leo, porque los textos ficcionales son los que paradójicamente nos hablan crudamente, sin moralismos y con total libertad, incluso con arte, de que somos nosotros los seres humanos. Mi mayor felicidad como lector no necesariamente tiene que ver con el momento en que termino un libro, porque creo que el lector tiene derecho también a abandonar un libro cuando no le gusta, o tiene derecho a sentir preferencia por el inicio o por otro momento, ¿no?, del texto. Así que no encuentro una relación directa con el final del libro. Ante esa pregunta más bien recuerdo mi experiencia con determinados textos. Rememoro, por ejemplo, mis 9 años bajo la mesa de un comedor grandísimo, de una familia grande. Yo soy el menor de todos mis hermanos y hay una brecha generacional. Es decir, cuando yo tenía 8 años, mis hermanos ya estaban por sobre 15 años y ya tenían otros intereses. Era una casa grande, entonces era un niño muy solitario. Un niño solitario dentro de una familia con muchos hermanos, que afortunadamente tenía una biblioteca interesante, que era de una hermana mía que es maestra de lengua. Entonces rememoro a Leonardo con sus 9 años bajo el comedor de la mesa, jugando a que ese era mi espacio de lectura, con 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Mi felicidad como lector arrancó allí, descubriendo al Capitán Nemo, que era un hombre que odiaba a la raza humana, por un trauma que no se explica muy bien, que deja sospecha, pero también con personajes como Ned Land, que era rubio, robusto, hermoso y sumamente valiente, y un tercer personaje que ha marcado mi vida, que es el doctor Anorax, que representaba algo así como la racionalidad científica, ¿no?, dentro de todo este enigma de un monstruo bajo el mar que azotaba, que es el centro de este relato. Mi felicidad es descubrir quién soy cuando leo. Yo creo que ahí comenzó mi felicidad como lector, porque me encontraba a través de estos personajes, ¿no? O sea, este primer triángulo con Ned Land, el Capitán Nemo y el Doctor Anorax fueron para mí el inicio quizá de la construcción de mi personalidad, ¿no?, desde un escenario tan placentero como el libro. Mi felicidad como lector, en resumen, es descubrir quién soy y quién puedo ser. Es con una novela también de aventura de Jack London que se llama El llamado de la selva. Me llamó poderosamente la atención que los protagonistas eran perros
pero eran perros que decían más de qué somos los seres humanos que de la naturaleza de un canino, ¿no? Y me empecé a buscar otros textos. Creo que una de mis experiencias más felices como lector es también cuando un libro me lleva a otros libros. Entonces me interesó mucho la vida del escritor. Resulta que era un escritor que buscaba los escenarios salvajes para hacer periodismo y hablar de las relaciones humanas. Creo que haber leído a Jack London a mis 30 y tantos años me rejuveneció y fue una experiencia de enorme felicidad con estos personajes en un ambiente hostil, porque justamente atravesaba circunstancias personales sumamente hostiles que me permitieron también dar respuesta cabal como ser humano y como ciudadano. Pienso en Martín Santomé y Laura Avellaneda de la novela La Tregua de Mario Benedetti, porque nunca esperé que muriera el personaje que muere, no voy a decir cuál. Pienso en la nostalgia que me provoca un cuento como Emma Suns de Jorge Luis Borges, que tiene como motivo una venganza, y una venganza que está mediada por una mujer que se somete a ser violada y ultrajada para que el crimen sea perfecto. Pienso en la nostalgia de Ofelia, personaje shakespeariano. Pienso en la locura de Hamlet, en la muerte de su padre. Pienso en Edipo Rey. Creo que tengo numerosos textos que me pueden suscitar una tristeza, pero no es una tristeza aislada, es una tristeza que más bien me conecta con los seres humanos y me permite entender la naturaleza de ser y de existir. Yo no creo que los libros provoquen una tristeza patológica. No lo he experimentado. Los libros sanan, la lectura sana, a mi manera de ver. Entonces me preocupa que hay tiendas, hay cafés, hay aeropuertos, hay puertos, hay terminales, hay tiendas de ropa, hay tiendas para todo, hay tiendas incluso para libros, pero no hay muy pocos espacios para que las comunidades se reúnan a compartir textos. Y eso sí me causa tristeza. Me causa tristeza que una persona pueda morir sin disfrutar todos los placeres que encierran un acto de leer un texto literario. Eso sí me puede causar tristeza, y yo creo que eso es lo que hace que sea mediador de lectura y que quiera, y que cualquier persona que se me acerque sin distingo, y no mediante un acto de coloniaje del pensamiento, no pretendiendo ser más, sino más bien interrogándole sobre sus experiencias, sobre qué piensa, conectarla con experiencias de lectura. Esa es mi tarea como promotor. Entonces, mi tristeza es ver ciudadanías que no leen, aunque las ciudadanías no leen, ¿no? Se leen mensajes, se lee la publicidad, se lee la televisión, pero me refiero a este acto tradicional de poder detenerse en un ritmo desaforado de vida, en una dinámica sociocultural que más bien nos estresa, y que haya ciudadanías en el mundo, incluso en países superpoderosos, que no tienen tiempo, porque leer es un acto también de tiempo y de atención, y me angustia un ciudadano que no pueda hacer stop en su cotidianidad para tener un encuentro personal, íntimo o solidario con un buen libro de un buen autor. Esa sí sería mi tristeza.
tan lleno de autores que a veces cuando hablo ya creo que no es Leonardo el que dice, sino es una constante cita. Tengo amigos que se burlan de mí porque constantemente cito. A mí me gusta mucho citar. Y me parece un acto de humildad y no de arrogancia. O sea, yo hablo de lo que leo y comunico lo que otros dicen. No se trata del ego de lo que yo pueda decir, sino quizá de la idea esencial de que el conocimiento humano también es social, ¿no? Entonces estoy lleno de autores. De mi infancia recuerdo lo decía en un principio, a Julio Verne. Luego me fue interesando mucho la literatura de aventuras y conocí a Joseph Conrad y me di cuenta de la importancia que tenía el mar para las narrativas, para el ser humano. El mar de Joseph Conrad pues me llevó al mar griego y conocí a Homero, y con esos poemas homéridas, concretamente con la Telemaquia, que es cuando el hijo sale a buscar a su padre Ulises, a Odiseo, y me daba cuenta como lector que zarpar al mar es lo que te vuelve hombre. Entendí muchas cosas de la naturaleza humana sin ser necesariamente yo un ser insular, porque soy andino, en Táchira no hay playa. Esos intereses lectores se fueron quizás sistematizando progresivamente, presionados por una naturaleza mía que tiende a ser un tanto estructurada y sistemática, y ya comencé con autores quizá un poco cada vez más complejos. Me volví borgiano y conseguí, por cortesía de una amiga, robé de su biblioteca, no puedo decir el nombre, tal vez si ella ve la entrevista se enterará que fui yo, espero que esto no me cause serios problemas, pero robé la obra completa de Borges de la editorial MC, que es completa, de tapa verde, con un prólogo espectacular, y me enamoré de Jorge Luis Borges, tanto del poeta, que casi nadie lo quiere, porque es un poeta filosófico, pero también me enamoré del narrador y del ensayista. Ya luego en la universidad, con la carrera de Español y Literatura, pues entré en un programa canónico de la literatura. No sé qué tanto bien me hizo, ni qué tanto mal. Quizá me hizo un poco de mal porque cuando ya llegué a trabajar en el sector educativo me encontraba adolescentes que no estaban dentro del canon. Entonces tuve que hacer una experiencia de conocer qué textos preferían. Ese intercambio fue importante porque entonces allá conocí a Agatha Christie, conocí Los Reyes Malditos, y conocí textos que Drácula de Bram Stoker, textos que quizá la universidad, dentro de su seriedad, me quisieron hacer ver que no eran serios, no eran literarios, y resulta que sí tenían un valor literario y que habían lectores. Entonces ese encuentro pues aumentó mi ficha. Los últimos autores que he leído, me está interesando mucho ahorita la narrativa latinoamericana. Pienso en Jorge Volpi, que es mi experiencia más reciente. Disfruté al máximo leyendo El fin de la locura, y ese texto El fin de la locura, que es en el contexto de Francia en la época de los situacionistas, del Mayo francés, esa novela de Volpi me llevó al extranjero de Camus, de Albert Camus, y me hizo entender ya concretamente el siglo XX de Europa, y creo que es lo que le puede pasar a América Latina en este siglo XXI si no nos alfabetizamos respecto a ciertas situaciones políticas que estamos atravesando. Eso elevó mi compromiso como promotor de lectura y me hizo decidir dedicarme con mayor ímpetu y con mayor seriedad a la promoción, porque tenemos que alfabetizar a la ciudadanía latinoamericana, sobre todo para las cuestiones de decisiones políticas, ¿no? Jorge Volpi. Curiosamente Volpi, El fin de la locura, Albert Camus, me llevaron a un clásico de la literatura que es Frankenstein de Mary Shelley, para explorar el horror, y disfruté enormemente cómo una mujer explica, siente y percibe el horror, y cómo una mujer como Mary Shelley compone un monstruo que son trozos de cadáveres de otros seres humanos. Es decir, leí la biografía de Mary Shelley y entendí a Frankenstein, y entendí sus horrores, y entendí este monstruo tan importante para el siglo XX, ¿no? Que determinó todo el error psicológico del hombre del siglo XX junto al vampiro. Me interesa mucho el horror, y como le dije, pues ya me volví un lector más sistemático para fines educativos y culturales. Volpi, Camus,
y Mary Shelley. Yo soy profesor de literatura de formación, tengo 13 años siendo docente de educación media. Creo que le debo a la juventud tachirense todo lo que significa conocer la experiencia de un adolescente lector. Me han aportado muchísimo. He sido un profesor muy rebelde, he causado muchos problemas porque, por ejemplo, me piden que siempre lleve la planificación antes de comenzar el curso. Yo siempre me he negado a eso, yo no puedo planificar si no conozco primero a los sujetos que son con los que voy a hacer. Entonces siempre entregaba mis planificaciones de último porque las discutía con ellos. Necesitaba saber qué habían leído, qué querían leer para elaborar un programa que fuera sincero, es decir, que se enfocara en sus motivaciones. Pero también soy promotor cultural a través de la Casa de Bello y el CENAL, son órganos adscritos al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación. Me formé como tallerista en promoción de la lectura y escritura y desde el 2017, mediados del año 2017, he llevado un conjunto de acciones en la región, en Táchira, relacionadas con crear grupos de lectores. La idea fue tomando cada vez más forma y ya llegamos a desarrollar un proyecto de escritores, autores. Todo eso se logró con ayuda de la especialización en promoción de la lectura y la escritura, de la cual soy especializando. Allí hay maestras que creo que me enseñaron a leer. Yo no sabía leer en voz alta, yo no conocía la importancia, la trascendencia, el impacto que puede tener hacer una comunidad de lectores, y profesoras como Marisol García, como Elisa Vigui, como Gemima Duarte, de una manera muy sencilla, pero también muy argumentada, me enseñaron con ejemplo cómo se lee realmente una comunidad. Eso para mí fue una experiencia que me sobredimensionó porque yo salí ya de esos seminarios de la especialización a leer en comunidad y empecé a desarrollar algunas capacidades muy concretas para atender determinados grupos. He trabajado con privados de libertad, he trabajado con equipos multiversos, sin importar edad. He trastocado todas las convenciones pedagógicas desde este punto de vista, pero eso ha sido sumamente nutritivo y me ha dado una praxis. Es como que el sentido de mi vida es promover la lectura, es lo que me hace feliz. Me voy a poner un poco maldito en la temática. Charles Bukowski, una novela, creo que es Mujeres. Lo curioso es que es el final más absurdo que he leído. No sé por qué me impactó tanto. El personaje protagonista termina recogiendo un gato de la calle y dándole leche. Ese es el final de esta novela. Creo que ahora que me lo preguntas y que lo descubro, este final de una novela, que puede ser el final de una vida, entendiendo que la novela es el género de la totalidad. Un autor, cuando escribe una novela, tiene que darle la mayoría, el máxime de cosas al lector, ¿no? Así entiendo la novela. Entonces, una novela que tenga un final tan absurdo, tan simple, si se quiere, me hizo entender que lo más importante de la vida es simple, que el amor es simple, que la paz es simple, que vivir es simple, que la felicidad está en lo simple y que también las cosas, incluso las más valiosas, pueden ser efímeras, como un gato que está en la calle y que recoges para alimentar la soledad, ¿no? Paulo Freire habla de la lectura del mundo y dice que la lectura del mundo debe ser anterior que la lectura de la palabra y que los sistemas educativos fallan si le dan más importancia a la lectura de la palabra que a la lectura del mundo.
Eh, yo creo que para mí el acto de leer el texto es poder leer el mundo y poder desenvolvernos socialmente. Y eso resume un poco mis propósitos como promotor de la lectura. No es qué autores leas, sino es cómo descubres el mundo a través del texto, cómo descubres tu mundo interior, cómo descubres el mundo interior de tus próximos y cómo descubres el mundo en su sentido más global y más concreto. La lectura hoy es un asunto vital, y hablar hoy de alfabetización no es igual que hace 50 años. El mismo Paulo Freire, quizá cuando hablaba de alfabetización, era una época donde alfabetizar ciudadanos significaba enseñarlos a firmar o a llenar un talón de cheque del banco. Pero ya hoy la alfabetización es más compleja, incluye el mundo digital, incluye el mundo virtual, incluye redes sociales, incluye muchos tejidos. Entonces eso hace más imperioso aún la tarea de promover escenarios de alfabetización. Erich Fromm escribió en El arte de amar que el hombre libre era necesariamente inseguro. Eso para mí representó una paradoja que me dejó muchos días cavilando, porque ¿cómo es que un hombre libre es inseguro? Se supone que un hombre libre tiene que estar totalmente convencido y moviéndose en el marco de sus propias convicciones. No, para un psicólogo que estuvo en un campo de concentración como Erich Fromm, un hombre libre es un hombre inseguro. Yo creo que la lectura, la buena lectura, la verdadera lectura, es aquella que nos hace dudar de nosotros mismos. Es esa que desestabiliza nuestras propias convicciones. Por eso creo que hay que promover fundamentalmente a los autores prohibidos, a los más controversiales, a los que toquen aquel tema que no se toca, porque eso es lo que nos despierta y nos permite ver ese espacio otro, ese lugar que quizá la sociedad en su aparato de convenciones éticas, morales, prohíbe. Entonces para mí la lectura es un medio para alfabetizar, pero también para poner a los ciudadanos en controversia, para que duden de lo que saben. Un principio robinsoniano, por cierto, ¿no? El buen maestro es aquel que enseña a sus alumnos a dudar de lo que saben. Entonces yo creo que hay que hacer una promoción de la sospecha, del enigma y de espacios sin respuestas, donde realmente se dude. Este no es un siglo de convicciones. Los ciudadanos no necesitan ser convencidos. Los ciudadanos huyen de los espacios donde se les quiere persuadir y donde se les quiere convencer. Creo que la ciudadanía hoy, en este siglo XXI, exige espacios donde se les respete sus propias convicciones, pero también se les enseña a dudar. Entonces creo que una auténtica pedagogía ahorita es permitir que los ciudadanos duden de sus propias convicciones y se construyan permanentemente a sí mismos. Podrán morir buscándose, pero es que eso es vivir, porque el ser humano no es total, no es una entidad totalizante, sino es un ser en permanente construcción. Creo que la lectura tiene mucho que ver con esto. Día a día se publican libros en el mundo, día a día surgen nuevos autores con nuevos planteamientos, día a día incluso los géneros, que entendiéndose por géneros son convenidos, tienen una estructura. Esas estructuras constantemente hoy están en fractura, y ya uno encuentra que un cuento tiene mucho que ver de poesía y que un ensayo tiene que ver mucho de narración, porque ya la misma literatura en sus convenciones se está fracturando, se está fragmentando. Y yo creo que el hombre hoy es un ser fragmentado. Entonces no somos ciudadanos íntegros, no somos totalizantes, somos fragmentos, llenos de discursos, llenos de información, hipertextuales. Entonces creo que el libro juega un papel muy importante, porque a fin de cuentas un libro no es un texto. En un libro siempre hay muchos textos, hay personajes, hay ambientes, hay ideas, hay nociones. Yo creo que el libro es un signo de lo que somos como seres humanos. Una ciudadanía sin libro es una ciudadanía que no puede ser ni siquiera ciudadanía. Hoy no existimos si no es de cara a los libros y sin cara a la lectura.